Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, alabados sea Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con estas pláticas referentes a la formación carmelitana llamada temas selectos. El día de hoy vamos a continuar con una plática que tiene que ver con la que vimos el jueves pasado, es la historia de la orden seglar. La vez pasada vimos la historia de la orden carmelita como tal. Ahora vamos a ver específicamente la historia de la orden seglar o de la orden tercera. Para empezar, vamos a recordar que teníamos tres ramas o tres órdenes dentro de esta orden religiosa. La primera orden, la de los religiosos; la segunda orden, la de las religiosas, perdón; y la tercera orden, la de los seglares. En este caso es la historia que vamos a tratar. Y para iniciar, bueno, estas órdenes seglares o de laicos asociados a órdenes religiosas nacen propiamente en Edad Media. En esta época era una época pues saturada de mucha fe, de mucha piedad, y había muchos fieles, muchos seguidores, muchos laicos que querían entrar a los conventos, a diferentes órdenes: franciscana, agustina, carmelita, dominica, pero tenían obstáculos para poder entrar. Algunos tenían familia, algunos estaban pues separados, algunos se habían vuelto a juntar, etcétera. Había muchas cosas por las cuales no pueden entrar a los conventos propiamente, y estas personas empezaron a tratar de imitar la vida de los religiosos, cualquiera sea de la orden, cerca de los conventos donde ya ellos vivían. En esa Edad Media hubo gente inclusive que en la barda del convento construyó como una pequeña casita, una pequeña choza, y trataban de vivir el carisma de la orden religiosa con la que se pegaban. Es decir, pues serían como que los primeros seglares o los primeros indicios de la gente seglar o laica que quería ingresar a una orden religiosa y vivir el carisma propio de la orden. Debido a esto fue un movimiento que fue muy grande en Europa, y debido a esto, la Iglesia concede este singular privilegio de formar parte de una orden religiosa, disfrutando de las mismas gracias y privilegios, nada más adaptado con una regla de vida. Es decir, nosotros como seglares carmelitas utilizamos la misma regla de San Alberto, la utilizamos nosotros, solamente que adaptados nosotros pues en nuestro estilo de vida diario, ¿verdad? Tratando de seguir lo más parecido a lo que un religioso pudiera seguir. Entonces, la Iglesia concede este privilegio a los seglares que quieran vivir el carisma de una orden propia religiosa, sin alejarse del mundo y siguiendo viviendo en el siglo, ni descuidando las obligaciones propias pues de una persona fuera de un convento, ¿verdad? Entonces, esto es un gran paso, digamos, para todos los laicos que queremos vivir un carisma en específico. Somos parte de una orden religiosa. Nosotros no somos solamente laicos consagrados, sino que realmente pertenecemos a una orden religiosa como la primera orden, la segunda orden, la de las religiosas, y nosotros. Esas son todas las ramas que una orden tiene y realmente pertenecemos a ella. Como les comentaba en alguna ocasión en la clase de la vocación, esto no es un privilegio para nosotros los seglares. Esto no nos da un estatus más alto que cualquier otro laico consagrado, que cualquier otro laico que nada más asiste a la iglesia. Esto es más que nada una obligación, o sea, nos genera obligaciones a nosotros a predicar con el ejemplo, porque estamos viviendo bajo el carisma de una orden religiosa. Entonces, no es un privilegio, sino más bien es una obligación de nosotros responder a ese carisma y dar ese ejemplo a todos los demás. Entonces, continuando con esta plática, vamos a ver cuáles son las primeras órdenes religiosas o órdenes terceras. Las primeras que surgen son la dominica y la franciscana. Realmente la primera orden seglar de todo el mundo, de toda la existencia de la iglesia, se cree que es la de San Francisco por tener un carácter más orgánico, más homogéneo y mejor fundado. Esto lo funda el mismo San Francisco de Asís, el cual en algún momento de su vida empezó a meditar y pues se dio cuenta que no es necesario vivir una vida de comunidad como los religiosos, que también que un seglar, aún no viviendo en comunidad propiamente en un convento, en un espacio físico, también podía alcanzar la perfección o podía alcanzar la santidad. Y entonces él compuso una regla de vida similar a la de los religiosos, a los de sus frailes menores,
para poder fundar esta orden tercera, y él no le llama orden tercera de franciscanos o orden tercera de los frailes menores, él la llama orden tercera de la penitencia, y esa es fundada en 1221. Yo les comentaba que esta es la primera que se reconoce propiamente de la iglesia porque es la que estuvo mejor organizada. Sin embargo, la dominica crece más o menos por el mismo tiempo y es aprobada en 1209, también es fundada por el mismo Santo Domingo de Guzmán, y pues con el carisma propio de predicar, al igual que pues sus frailes, sus religiosos, pues, la orden de los predicadores. Sin embargo, a pesar de que la franciscana fue casi 11, 12 años después, esta estaba mejor estructurada, ya tenía una regla de vida a comparación de la de Santo Domingo. La de Santo Domingo después adapta una regla más específica y por lo tanto la primera se considera la franciscana. Entonces, aquí viene una duda. ¿En qué momento entonces surge la tercera orden del Carmen? Bueno, si recordamos un poquito la historia, por aquellos años del 1210, 1221, la orden carmelita estaba llegando a Europa. Ya se había establecido en algunos conventos, pero aún tenía un poco de hostilidades. Es decir, había ataques de religiosos, de obispos, por su estilo de vida. Entonces, en aquel entonces todavía había religiosos que seguían intentando suprimir a la Orden del Carmen y decir que la Orden del Carmen no debía de existir. Aquí hay una historia que vamos a notar mucho en esta imagen, y a lo mejor algunos de ustedes los conocen, es que San Francisco y Santo Domingo se conocieron en Roma y se dieron el famoso abrazo entre los franciscanos y los dominicos, que inclusive sus familias religiosas siguen festejando día a día. Sin embargo, dejaron un poquito de lado al carmelita, porque realmente se conocieron tres santos en esta ocasión, que fue San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y San Ángel de Sicilia, o San Ángelo, para aquel entonces. Este ermitaño carmelita conoció también estos grandes santos y realmente el abrazo fue entre los tres, según la tradición carmelita, y fue precisamente enviado a Roma a tratar de defender la Orden del Carmen ante el Papa, ante la Santa Sede, y ahí establece esta amistad precisamente con San Francisco y Santo Domingo. Entonces, al conocerlos ya en Roma, este santo carmelita, San Ángelo, pues ya tenía noción de que las órdenes terceras existían, tanto la franciscana como la dominica. Sin embargo, él no se atreve a hacer la orden tercera porque estaba tratando de defender que no suprimieran a los religiosos y a las religiosas. Entonces, imagínense, estaba tratando de defender que que siguiera existiendo la Orden del Carmen. Ahora imagínense fundando una orden seglar todavía, pues iba a ser como que más que defender ante la Santa Sede. Entonces, pues realmente él no se da la tarea, sin embargo, él ya deja escritos propios de que es una orden seglar o una orden tercera para la época. Cuenta la historia que, bueno, estos tres grandes amigos, San Ángel tenía el don de la predicción y le predice a San Francisco que el Señor le va a otorgar la impresión de las llagas, los estigmas, y San Francisco le predice a San Ángelo o a San Ángel de Sicilia la palma del martirio. Ambas cosas se cumplen. San Francisco de Asís tiene los estigmas y San Ángel de Sicilia muere martirizado. Entonces, avanzando en esto, es lo que les comentaba. Este santo carmelita, San Ángel de Sicilia, ya tenía realmente pleno conocimiento de la Orden Tercera, cómo estaban organizadas y cómo se obtuvo la bola papal para estas órdenes, tanto la dominica como la franciscana. Sin embargo, pues como la Orden del Carmen sufría esta persecución, no se da la tarea propia de realizar la Orden Tercera, sin embargo, deja escritos. Más adelante, casi 200 años después, porque estamos hablando de 1210, 1220, cuando se conocieron estos santos, el beato Juan Soret, que era el superior de esos años de 1450, encuentra estos documentos de San Ángel y él se da la tarea de fundar la Orden Tercera. Ojo, aquí estamos hablando todavía de la Orden Tercera de los Carmelitas de la Antigua Observancia. Todavía no llegamos a esta reforma de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Seguimos hablando de 1452. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz llegan casi 50 años después, por allá del 1500, 1520, 1530. Entonces, el beato Juan Soret, siendo carmelita de la Antigua Observancia,
va con el Papa Nicolás V, le pide fundar la orden seglar, canónicamente hablando, y la segunda orden, que sería la de las religiosas, y el Papa Nicolás V le dice, sí, está muy bien, y le otorga una bula que se llama Cum Nulla Fidelum Convenio, el 7 de octubre de 1452, y con esta bula quedan establecidas la tercera orden y la segunda orden de los carmelitas de la antigua observancia. Entonces, él se considera el verdadero fundador de la orden seglar de la antigua observancia. Entonces, dicha aprobación fue confirmada después por su santidad Sixto IV con la bula Duma Tenta Meditatione el 28 de noviembre de 1476. Unos años después, vuelve a ser confirmada por este papa el 28 de noviembre de 1476. Para estos años, pues la Orden del Carmen seglar, estamos hablando de la Orden Tercera, ya existía realmente, ya existían grupos, asociaciones fundadas apegadas a los conventos de los carmelitas y que ya vivían el carisma propio, digamos, de un seglar. O sea, ya había personas que estaban comprometidas, seglares, viviendo el carisma del Carmelo, cercanos a los conventos de los carmelitas. Sin embargo, no se otorga hasta esta fecha, en 1472 y después en 1476, propiamente la aprobación canónica con estos papas que les otorgan estas bulas. Entonces, la orden carmelita de la antigua observancia, reconocemos que fue fundada completamente entonces el 7 de octubre de 1452, queda establecida en las tres ramas de la Orden del Carmen. La primera, la de los religiosos, la segunda, la de las religiosas, y la tercera, la de nosotros los seglares. Vamos a enfocarnos un poquito en esta imagen, en este escudo que vemos aquí, que parece el del Carmelo, y sí lo es. Este es el escudo del Carmelo de la antigua observancia. Las diferencias propiamente con el escudo de los descalzos es que aquí, en el caso de los de la antigua observancia, si se dan cuenta, no forma una cruz al centro. Forma el monte Carmelo, que sería el triángulo café, pero no forma el monte en forma de cruz. Entonces, cuando ustedes vean el escudo del Carmen propiamente con el triángulo hasta arriba, hasta el límite, es el de la antigua observancia. Y si lo ven con una cruz, es el de los carmelitas descalzos. Es como un dato curioso que vamos a añadir en esta plática. Entonces, avanzando en la historia, la orden de los carmelitas descalzos, cuando propiamente se funda, ya hablamos de los de la antigua observancia, la de los franciscanos y los dominicos, pero cuando se forma propiamente los descalzos. Bueno, llega la reforma a la Orden del Carmen con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, fundan la primera orden y la segunda orden de los descalzos, y la tercera orden no la fundan ellos. Realmente se forman primero como asociaciones, como grupos, por países, por mayor número de extensión, que van iniciando pues con esta reforma en los seglares también. Las más grandes de esas asociaciones en esa época fue España e Italia, y posteriormente con la llegada de los carmelitas descalzos al Nuevo Mundo, es decir, a la Nueva España, se agrega la de México. Estas tres eran las asociaciones más grandes en todo el mundo, que tenían más seglares, y la primera fundación se considera de los seglares descalzos propios, es en Santa María de la Scala en 1597 en Roma, Italia, sería la primera fundación seglar. Sin embargo, todavía no se establecía canónicamente la orden tercera de los descalzos. Esto era meramente una asociación de seglares, como en la Edad Media lo vivían los calzados o los de la antigua observancia. Nosotros los descalzos lo vivimos en esas fechas de 1597, 1600, como meras personas que se juntaban con los frailes descalzos a vivir este carisma. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo del venerable padre Pedro de la Madre de Dios, que estaba en Roma, que incorporaba a algunas personas muy bien escogidas con algunas cualidades a emitir los votos y observar la regla de acuerdo a su estado de vida, es decir, su estado seglar, pero todavía no estaba instituida canónicamente hablando. Entonces, avanzando en la historia, estamos hablando de finales del siglo XVIII, todavía no existía propiamente la Orden del Carmelo Descalzo. Estamos hablando de finales de 1700,
todavía no existía la orden carmelita descalza, la orden tercera. Fue hasta 1875, relativamente hace poquito, relativamente porque ya pasaron algunos años, unos 150 años más o menos, ¿verdad? Que la Asociación Española y la italiana, que eran las más grandes y que están relativamente cerca, se fusionan, dicen ya no podemos estar la italiana por nuestro lado, la española tampoco, y se fusionan y adaptan esta regla general para todos los terciarios. Se decreta entonces en ese año, en 1875, que la finalidad de la tercera orden del Carmelo Descalzo va a ser glorificar a Dios en primer lugar, honrar a la Virgen Santísima del Carmen y ayudar a la iglesia en todo lo que se pueda. Entonces, desde este año queda propiamente fundada la tercera orden del Carmelo Descalzo, viviendo entonces la espiritualidad propia del Carmelo teresiano en el mundo. Hay que recordar que esto no es un laicado asociado, o sea, no somos solamente personas consagradas, sino que realmente pertenecemos a esta orden religiosa y tenemos inclusive nuestro hábito, que es el escapulario, que lo tenemos una vez que se profesan las promesas definitivas. Y tenemos, al igual nosotros como seglares, los beneficios al igual que la primera y la segunda rama. Entonces, podemos decir propiamente que la orden tercera somos hijos e hijas del Carmelo Descalzo. Digamos que somos los chiquitos, ¿no? Porque nos fundamos hace relativamente poquito. Digamos que nuestros papás, pues serían los religiosos, ¿no? La primera orden. Nuestras mamás serían, pues las religiosas, la segunda orden. Por lo tanto, a nosotros como seglares nos corresponde la tercera orden, hijos e hijas del Carmelo Descalzo. A una manera de verlo pues como de broma, ¿no? O sea, de esta manera nos vemos y nos consideramos nosotros los seglares como hijos e hijas del Carmelo Descalzo. Aquí un padre, Fray Benedicto de San José, en un congreso internacional que hubo dirigiéndose precisamente a la orden tercera, nos dice, ustedes al igual que la primera y la segunda orden, es decir, los religiosos y las religiosas, viven enraizados en el árbol fecundo de María, refiriéndose entonces al Carmelo Descalzo, al Carmelo teresiano sanjuanista, que los nutre de su mismo espíritu. Y nos reafirma que gozamos de los mismos privilegios, participamos de las mismas glorias y vivimos la misma vida, pero con leves restricciones propias de nuestro estado seglar, impuestas no por angosturas de vocación, es decir, que tenemos estas restricciones no porque nuestra vocación sea menos, sino porque son propias de nuestra vida seglar, propias de la vida fuera del convento, pero él mismo nos reconoce como auténticos carmelitas. Entonces aquí podemos definir que somos propios y pertenecemos a la orden del Carmelo completamente. Vamos a continuar la plática con la orden seglar. ¿Cuál es el camino de perfección que la orden seglar debe de seguir? Bueno, el Carmelo Descalzo es una familia en donde todos y todas hemos recibido este don de entender qué es el amor de Dios, o más bien tratamos de entender qué es el amor de Dios y el don de comprender que el mejor apostolado y el más verdadero y definitivo es el siguiente. Básicamente, el carmelita descalzo está obligado o trata de imitar lo que viene en el párrafo de abajo con colores. Una de las primeras tareas es precisamente la que viene en azul, ayudar a todos y a todas a que conozcan y amen al Señor. Es algo básico. Continuamos con la naranja. Estrechar con el Señor una comunión de intimidad y una amistad profunda. Y esto nos hace recordar a lo que Santa Teresa nos decía a las religiosas, a los religiosos y a nosotros los seglares, o a los grupos asociados de laicos que estaban en aquel entonces. Nos decía, la oración es un trato de amistad en soledad con quien sabemos nos ama. Entonces, basados en la enseñanza de Santa Teresa, es una de nuestras principales tareas el tener esta amistad profunda con Dios. La tercera es que sean la inspiradora de estas propias acciones. Como lo vimos en algún momento en la vocación, la oración siempre nos va a llevar a tener acciones positivas en nuestra vida. La oración de meditación siempre la forma más importante es sacar una noticia y amor de Dios para poderla hacer vida. Y por lo tanto que permanezca en nuestra vida como nuestro sostén, ¿verdad? Y lo último es lo que viene en morado, que lo prepare día con día a conseguir la santidad para alcanzar la perfección. Nosotros como seglares estamos enfocados en querer alcanzar la santidad de nuestro estado de vida.
Entonces, todo carmelita descalzo, seglar, está obligado a la perfección por la observancia de nuestra regla. Estamos obligados a tratar de llegar a la santidad, a llegar a ese estado de perfección con quien sabemos que nos ama, a través de un voto y una promesa que se divide en varias etapas de formación. Entonces, la vocación debe ser valorada a la luz de dos realidades. La primera va a ser la condición como cristiano, establecer bien en qué punto estamos como cristianos y qué podemos mejorar, y nuestro estado de vida laical. Por ejemplo, en mi caso, yo como médico tratar de hacer mejor las cosas para mis pacientes, siempre desde el punto de vista cristiano. Entonces, de esta doble realidad de nuestra condición de cristiano, de evaluarnos como cristianos y de nuestro estado de vida propio, del seglar, propio del laico, en nuestra vocación, en nuestro trabajo, en nuestro estilo de vida diario, nace esta vocación especial a la orden seglar y cómo podemos combinarlas y hacerlas vida. Uno de los puntos importantes que vamos a revisar es el carisma carmelitano. Y es que esta, ya sea un religioso, una religiosa o un seglar, nuestra principal ocupación o nuestra principal tarea va a ser siempre cultivar la vida interior de oración y de unión con Dios. Siempre va a ser lo principal. Cultivar esta vida interior de oración y unión con Dios. Como les comentaba, enseñanza de nuestra Santa Madre Teresa. Entonces, lo principal en el carmelita siempre va a ser la oración. Aquí tenemos la oración y la penitencia, que fueron ideales impuestos por Santa Teresa a sus hijos e hijas. Ella decía, pedir a Dios incansablemente por medio de la oración y de las penitencias, el bienestar y la prosperidad de la iglesia, y rogar en el mundo por lo que están al frente de la iglesia y de las naciones. Ella, ya como nuestra Santa Madre, nos dice y nos propone siempre estar en oración y penitencia por el mundo y por el bienestar de la iglesia. La final de la finalidad de la orden en sus tres ramas es la misma. Siempre va a ser la oración y la contemplación. Y secundariamente o después va a venir la acción del apostolado. Siempre uno de nuestros apostolados principales precisamente es esta oración. Dice nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz, que acabamos de recordar en solemnidad del 14 de diciembre, que el amor del bien de los prójimos nace de la vida espiritual y contemplativa. Es decir, el amor hacia los demás siempre van a ser de esta vida espiritual y contemplativa, esta vida de oración. Y él continúa que como esta se nos encarga por regla. En nuestra regla de San Alberto viene escrita que nuestro principal apostolado y nuestra principal tarea es la oración y la contemplación, que es visto encargarnos a mandarnos este bien y celo, porque quiso la regla a ser observantes de vida mixta. Es decir, somos de vida mixta porque tenemos la contemplación y la oración, y por otro lado tenemos el apostolado activo, que es hacer o realizar cosas. Entonces, él continúa que tenemos que abrazar las dos, tanto la activa como la contemplativa, porque el Señor la escogió para nosotros por ser más perfecta. Es decir, recuerdo a San Juan de la Cruz, esta regla es más perfecta porque tenemos la primera, que es la oración, la contemplativa, y la segunda, que es el apostolado activo. Entonces, una de las tareas principales precisamente de la orden carmelita va a ser la oración mental, o una de las características principales es la oración mental o la meditativa. Esta va a contar de 7 elementos que seguramente ustedes ya los han practicado algunos debido a las meditaciones que Fray Pedro nos va haciendo, pero aquí lo vamos a ver por pasos. El primero siempre va a ser prepararse. Es una prevención, es una disposición a hablar con Dios, es decir, me voy a sentar, me voy a cerrar mis ojos, voy a tratar de que todo esté en silencio. El segundo va a ser una lección. Esta lección, cuando no es una meditación guiada, va a ser el cuidadoso leer, de una atención de un libro piadoso, la lectura de la Biblia o cualquier otro libro de un santo o beato que queramos meditar, y la lectura siempre debe ser atenta, lenta y suficiente. Tenemos que irlo procesando lentamente. Una vez que lo hayamos leído o que nos hayan inducido en la meditación con la verdad que vamos a meditar, vamos a pasar precisamente a este tercer punto, que va a ser la meditación. Y este va a ser como que el punto central de todo esto. Va a consistir en una acción que de lo que hayamos leído o de lo que hayamos escuchado, y vamos a tratar de sacar una verdad que podamos hacer vida nosotros en nuestro estado actual, en nuestro estado de vida. Vamos a tratar de sacar esa noticia, esa forma en la que queremos aprender a vivir nuevamente.
o que queremos continuar viviendo o mejorar viviendo de acuerdo a las enseñanzas que nos han dicho. El cuarto es la contemplación, y esta es solamente la intuición de la verdad que va a producir la fe y por lo tanto va a ayudar a que nuestra voluntad crezca para poder hacer el estilo de vida lo que hemos sacado de la meditación. El quinto, el sexto y el séptimo corresponden propiamente a la persona que está meditando cuando no está guiándose. El quinto es la acción de gracias, es darle gracias a nuestro Señor por permitirnos sacar esta verdad y poderla hacer vida. El sexto puede estar o puede no estar, eso ya es optativo de cada uno y de acuerdo a la meditación que vayamos tomando, y es la petición. Y es precisamente, puede ser el último acto de la meditación porque encierra propiamente el ejercicio de la oración por pedirle a Dios sobre nosotros o los demás, o puede que no esté, porque puede que solamente queramos dar gracias a Dios y no pedirle nada. El último es el ofrecimiento. Y a pesar de que parece que tenemos que ofrecer algo, es solamente un ligero examen de conciencia sobre el comportamiento que tuvimos durante todo este proceso de estos 7 pasos y pedir perdón por nuestras distracciones y tibiezas. Entonces, el séptimo es muy importante porque conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo que la meditación se nos va a ir haciendo más fácil. A lo mejor nuestra primera meditación nos da un poco de sueño y no está mal porque estamos en un primer grado de oración que más adelante vamos a ver, pero estamos en un primer grado de oración en el que Santa Teresa misma nos dice, el cuerpo no ayuda, se siente fatigado, se siente cansado y no ayuda. Entonces, es normal que a veces nos sintamos cansados en estas meditaciones, pero conforme las vayamos practicando, se nos va haciendo hábito propio de la oración y Dios mismo nos va a ayudar, nuestro cuerpo nos va a ayudar a irlo teniendo mejor y a tener menos distracciones. Entonces, continuando, quedamos que también el carmelita tenía que tener penitencia y mortificación. Tiene que tener estas 3. Presencia de Dios, la penitencia y la mortificación. Y ahorita vamos a ver cada una. La presencia de Dios consiste propiamente en ver a Dios en todo lugar y en todas las cosas. Creo que esa es una muy sencilla. La penitencia es todo sufrimiento impuesto o amorosamente aceptado para librar nuestro cuerpo y nuestra alma de las malas inclinaciones y perseverar en las buenas. Es decir, en la penitencia nosotros lo vamos a imponer. Por ejemplo, voy a tener como penitencia el ayuno. Esa sería una forma de penitencia. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Otro es la mortificación. Esta puede ser interna o espiritual o externa o corporal. La primera, la interna, va a consistir en refrenar las inclinaciones del cuerpo, las inclinaciones del alma, los sentidos internos y las pasiones, es decir, lo que queramos en exceso. Y la externa va a tratar de frenar y vencer el cuerpo y los sentidos exteriores. Es, por ejemplo, ya estoy lleno, pero quiero seguir comiendo, o sea, frenar la gula. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos unos actos de mortificación. Tenemos 5. El primero es no hacer nada por la satisfacción que produce. Es decir, no hacerlo realmente porque me voy a sentir muy feliz o porque voy a sentir placer, sino hacerlo porque se necesita, hacerlo porque voy a ayudar a mi hermano, mi hermana. O sea, siempre hacerlo por eso, por tratar de ayudar, por tratar de mejorar y no propio por la satisfacción que voy a lograr yo. El segundo, no dejar lo bueno por las dificultades que ofrece. A veces hacer las cosas bueno, por ejemplo, no sé, mentí y no quiero reconocer la verdad porque a lo mejor me va a traer problemas. Eso está mal. Entonces, no dejar hacer las cosas buenas por las dificultades que nos puede ofrecer. La tercera es privarse total o parcialmente de apetitos. Este caso específico, el uso moderado de las comidas y bebidas. ¿Cuántas veces no estamos llenos y queremos todavía postre? O sea, estamos forzando a nuestro cuerpo a todavía comer y esto ya es gula. Entonces es un acto de mortificación, es decir, estoy satisfecho, ya no quiero más. El cuarto va a ser ordenar nuestra vida de manera que podamos cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones. Se trata más de no dejar a un lado las cosas que tenemos que hacer, de no procrastinar. Es decir, yo tengo a lo mejor que ir a sacar una cita con el SAT o a ver al notario y no voy a decir, al rato lo hago. Y va a llegar al rato lo hago. Total que me la pasé con al rato, con ahorita,
y nunca lo hice, ya pasó todo el día y no cumplí con las obligaciones. Igual pasa con las cosas de la iglesia. Voy a ir a misa, no, voy a la de las 6, ya dan las 6, voy a la de las 7, voy a la de las 8, llegan las 8, ya fue la última misa y ya no fui. Entonces, no dejar las cosas de lado, siempre tratar de adecuar las cosas para cumplir con nuestras obligaciones en el transcurso de nuestro día. Y la quinta, que se me hace una muy importante en la actualidad, es evitar hablar mal y criticar de nuestros hermanos en Cristo. Recuerden que en cada persona así se porta o tenga una conducta que no nos parezca, Dios habita en él y tenemos que ver el rostro de Dios en nuestro hermano y en nuestra hermana. Es muy importante no hablar y criticar de los demás hermanos. Y si vamos a tratar de corregirlo, hacerlo con mucha caridad y con mucho amor, sin ofender y sin juzgar. Entonces, San Juan de la Cruz nos deja unas reglas bastante breves, pero muy eficaces, que precisamente los vimos el 14 de diciembre, día de la solemnidad de nuestro Padre San Juan de la Cruz, en la plática de la doctrina. Él inicia diciendo, procure siempre inclinarse, es decir, procure siempre tomar esta opción, ¿no? La primera es no a lo más fácil, sino a lo más difícil. O sea, no irnos por el camino fácil, tratarnos siempre por lo difícil. Por ejemplo, allá en la plática de la Beata María de los Ángeles, ella dice que tuvo un sueño en el que vio dos caminos, uno lleno de espinas y otro lleno de pura felicidad. Al final el de espinas llegaba al paraíso y al final el de la felicidad llegaba a un abismo. Entonces, siempre tomar el camino más difícil en lugar del más fácil. Continúa San Juan de la Cruz diciéndonos no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. Es decir, tratar siempre pues de tener esa humildad y tenerlo más desabrido y dejarlo más sabroso a los demás. No a lo más gustoso, sino a lo que antes menos gusto nos dé. Es decir, hacer las cosas no por gusto, por la satisfacción que nos da, sino por el gusto que le pueda dar a los demás, a pesar de que no nos guste completamente a nosotros. No al descanso, sino a lo trabajoso. Siempre enfocarnos en el trabajo que va a hacer bien a nuestros hermanos y hermanas y no tomar tanto descanso. Es evidente que tenemos que descansar en algún momento, pero no exagerar de ese descanso para poder seguir trabajando. No lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo. Y esto no se trata de que nos la pasemos llorando o desconsolados, se trata de nosotros también consolar a los demás, no nada más enfocarnos en las penas que nosotros tenemos. Siempre va a haber alguien que pueda llegar a sufrir más que nosotros. Entonces, inclusive en nuestro dolor, tratar de abrazar a nuestro hermano y a nuestra hermana y tratarle de dar ánimos. No a lo más, sino a lo menos. Este es un momento como de humildad. Siempre buscar lo menos, no tratar de sobresalir, de llamar la atención. Igual en la siguiente, no a lo alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. Es decir, siempre buscar ser humilde en todo aspecto. No a lo que es querer algo, sino a lo que no es querer nada. Esta se refiere más a las cosas del mundo, a las cosas temporales. Es decir, yo a lo mejor ahorita quiero el iPhone 13 Pro Max, pero me lo compro. Pero a lo mejor en 6 meses va a salir el iPhone 14 y voy a querer el iPhone 14 y voy a estar enfocándome en cosas del mundo cuando puedo enfocarme en las cosas de Dios que son ilimitadas, que son infinitas, no en las cosas temporales. Y por último, San Juan de la Cruz nos dice no andar buscando lo mejor en las cosas temporales, que va ligado con lo que les acabo de platicar. Entonces, tenemos motivos precisos los carmelitas y todos los seglares y laicos, y en realidad toda la iglesia, para practicar la mortificación. Y este es porque se divide en 3 partes. La primera es la murmuración, y esta es toda conversación acerca de los defectos del prójimo conocidos y no secretos. Por ejemplo, una forma de murmuración sería que yo llego y digo, llegué tarde, y que me empiecen a criticar por llegar tarde. Digamos, es algo que yo dije públicamente y que todo el mundo conoce, pero ya empezaron a hablar mal porque llegué tarde. Eso es una forma de murmuración. La detracción es una murmuración, pero ocultos o secretos. Es decir, yo me acerco con algún hermano, le cuento algo que me pasó y este hermano va y le cuenta a los demás y empieza a hablar. Es un secreto que yo le conté a algún hermano o hermana y este fue a hablar. Y entonces me empiezan a juzgar y ya sería una murmuración. La calumnia es una murmuración, pero de los defectos falsamente atribuidos. Es decir, aquí ya estarían inventando cosas que a lo mejor no pasaron. Entonces, todos estos 3 son pecados y son malas prácticas que atentan siempre contra la caridad del prójimo, la justicia del prójimo y la caridad hacia nosotros, porque nosotros somos las que los estamos haciendo.
Entonces es una forma de practicar la mortificación. Por eso quise poner en este punto esta plática especial de la mortificación con estos ejemplos, porque hoy en día mucha de la gente juzga siempre al hermano, siempre inclusive en algunas asociaciones seglares también pasa, o sea, siempre va a pasar, en todos los grupos va a pasar en algún momento, pero lo importante es que reconozcamos que nos hemos equivocado, pidamos perdón y tratemos de mejorar como personas. Entonces, siempre hay que tratar de estar mortificados y tratar de eliminar este tipo de prácticas, de juzgar a los demás, de siempre ver el rostro de Dios en las demás personas. Por eso es que aparece este logo rojo. Tenemos que eliminarlos de nuestra vida, porque son pecado y atentan contra la caridad del prójimo y de nosotros mismos. Otra de las características importantes es el apostolado. Y como les comentaba, tenemos el apostolado propio de la oración, que es el característico de la orden, pero también tenemos el apostolado activo, que también es necesario. San Juan de la Cruz nos lo dice: un poco de amor puro vale más que todas las obras externas que por Dios hagamos, es decir, que tengamos ese amor propio de la oración. Santa Teresa, por otro lado, nos dice: obras, obras, mis hijas, que el amor de Dios se hace ver en las ocasiones y no en los rincones. Ella se refiere a que ya que tengamos el amor propio de la oración, podemos empezar esta empresa de un apostolado externo. Otra de las características del seglar va a ser pues el marianismo, el amor por completo a la Virgen María del Monte Carmelo o a la Virgen del Carmen, porque recordemos que la orden del Carmen es todo de María y para María. Entonces, esto es algo esencial en el carmelita seglar. Siempre el tener el amor a la Virgen del Carmen, porque somos hijos e hijas, hermanos y hermanas de la Virgen María. Aquí, por último, vamos a ver otros medios que también son importantes y que podemos alcanzar, alcanzar a vivir con nuestro carisma, que podemos echar, digamos, de la mano de estos para poder seguir creciendo como carmelitas. El primero, pues, es la participación de los sacramentos. Esto es muy importante porque son los canales de gracia que van a fortalecer nuestra vida espiritual. También la lectura atenta, espiritual, diligente, devota de algunas escrituras, de las Sagradas Escrituras, perdón, de algunos libros piadosos, de los santos y beatos, nos van a ayudar a imitar las virtudes. Esta es una muy especial, la devoción al Santísimo Sacramento, porque va a guardar la primicia de ser la más grata a Dios y la más útil para nosotros. Tenemos otros medios que, digamos, son un poco más carmelitas, y la primera es la devoción a San José. Desde que inicia la reforma carmelitana, Santa Teresa le tiene un gran aprecio y un gran amor a nuestro glorioso patriarca San José, tanto que a su primer convento, el de Ávila, lo dedica a él. Y Santa Teresa nos lo dice: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa alguna que este glorioso santo no me haya dado por gran bien. Es decir, tenerle gran confianza a nuestro patriarca San José, a nuestro padre San José, es una forma también de crecer como carmelitas. La devoción a los santos y beatos propios de la orden, bueno, al final de cuentas son nuestros hermanos y hermanas mayores que ya se nos han adelantado en esta vida y que han vivido, digamos, la doctrina y la vida del Carmelo de una manera perfecta, tanto que han alcanzado la santificación y la beatificación. Entonces, digamos que como hermanos y hermanas mayores podemos acudir a ellos para que nos vayan guiando con sus escritos. También tenemos los ejercicios espirituales, que van a ser como reconcentración de nosotros mismos para examinar nuestra vida y poder mejorar, y por supuesto practicar las buenas obras. Con esto, hermanos y hermanas, acabamos la plática de la historia de la orden seglar y de las características que el carmelita descalzo seglar está obligado a hacer o tratar de hacer en esta vida. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios y yo me doy a la tarea de contestarles. Espero que les haya gustado la plática. El siguiente jueves vamos a continuar con la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, y ahí vamos a ver también los grados de oración que Santa Teresa de Jesús nos deja escrito. Si me fue muy rápido, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, también déjenmelo en los comentarios para poder ser atendida y para poder mejorar en estas pláticas que son para todos ustedes. Estimados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme a esta plática de la historia de la Orden Seglar
carmelita y de las características del carmelita descalzo seglar o a lo que estamos llamados como seglares, que la Virgen del Monte Carmelo los cubra con su manto y los tome de la mano y los conduzca al monte de la perfección y los ayude a vivir siempre en obsequio a Jesucristo. Muchas gracias, estimados hermanos y hermanas. Alabado sea Jesucristo. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, para ver la vida y obra de Santa Teresa de Jesús. Que pasen una bendecida noche, estimados hermanos y hermanas. Alabado sea Jesucristo.